Buenos días, ya estamos en directo, comenzando Área Financiera en Decisión Radio, porque tú has decidido. Y hoy tenemos un programa, creo que muy interesante, porque en la primera parte, pues bueno, hoy vamos a tocar con Javier Alfayate, pues cómo está la economía. Ya sabéis que siempre os dará buenas decisiones. Y por otro lado, en la segunda parte, hoy es importante porque teniendo en cuenta toda esta situación energética que estamos viviendo, de subida de precios, etcétera, pues a día de hoy vamos a tener una compañía que se llama Gana Energía, que es una empresa comercializadora independiente que ofrece energía 100% renovable. Y vamos a ver qué nos cuenta de cómo está el sector, qué productos, qué servicios, qué la hace diferente. Y oye, nunca se sabe, podéis tener ahí una pequeña solución y una pequeña alegría que os ayude a solventar vuestras finanzas personales. Vamos a empezar con Javier Alfayate. Buenos días, Javier. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hoy estamos en modo Sí, virtual. en modo remoto. A ver qué tal nos sale hoy. Y nada, a ver, comentarte un poquito cómo ves tú, como hablamos siempre, ¿no? La situación macro, la situación económica, que yo creo que llevamos unos días, no sé si de excesiva tranquilidad, por decirlo de alguna forma, donde pues el tema de China y los confinamientos, no sé si tú tendrás esa impresión, pero es como que ha desaparecido del mapa de las noticias, nadie dice nada y está ahí el tema como olvidado, pero hoy se empieza a hablar que desde la OTAN, de cara a los próximos 10 años, se va a utilizar el concepto que viene a ser así, China, de no estar hace 10 años en el tema de la OTAN, sino que era un socio, etcétera. Ahora verle como, como esa mosca molesta que va a estar todo el día por ahí dando vueltas. Todas esas circunstancias, desde tu punto de vista, ¿cómo las estás viviendo? Porque lo que yo creo es que seguimos dentro de esa, no voy a decir tendencia bajista, pero sí que estamos ahí en un retroceso que no acaba de continuar, tampoco de resurgir. Se suele hablar bueno, por las estadísticas, ¿no? Que el mes de julio es un mes alcista. Desde tu punto de vista, más o menos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, bueno, Sergio, has citado varios temas interesantes, ¿no? Sobre todo las materias primas, por ejemplo, ¿no? Aquí en la pantalla voy a mostrar un gráfico, ¿no? De lo que sería un ETF que replica a un conjunto de materias primas, ¿vale? Que Ujú. es el EXXY, que cotiza en Milán. Bueno, este puede ser un DBC Commodities. Bueno, es un producto que contiene petróleo, granos, metales preciosos, etcétera. Bueno, esto es un fiel indicador al final de lo que está por venir, ¿no? En cuanto a la inflación, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo los precios estaban tocando máximos hace 2-3 semanas y precisamente parece que se ha relajado un poquito. Y por eso, bien comentas, ¿no? Lo de la tranquilidad, ¿no? Es un poquito, qué extraño, ¿no? Que el mercado, ahora que entramos en verano, ¿no? Que tiende a dar sustos porque, bueno, pues los operadores se van de vacaciones y cuando hay menos liquidez, pues los movimientos suelen ser más rápidos, ¿no? Y más difíciles, ¿no? De parar, por así decirlo. Bueno, pues hemos visto cómo ese descenso, ¿no? De 2 semanas que lleva ya las materias primas, ¿no? De precios de materias primas, sobre todo, pues el acero, por ejemplo, ha habido bastante, la madera. Bueno, estamos viendo el petróleo que parece que le cuesta, ¿no? Ya pasar los 120 hasta 110. Bueno, yo creo que es un poquito, el mercado trata de anticiparse, siempre trata de anticiparse a la economía. Entonces, no sabe muy bien si va a haber una recesión o no, y sobre todo de si la hay, de qué cuantía, ¿no? Va a ser o si va a ser duradera. Entonces, está ahí un poco que no sabe muy bien qué hacer, pero ante la duda, bueno, pues la gente no, eso de tener el dinero ahí sin hacer nada, no es una opción. Entonces, se nota como cuando se aleja esa presión vendedora, bien, porque ya no hay quizás temores,
la bolsa como que tiende a recuperarse, ¿no? Ahora mismo estamos en un movimiento, voy a poner, por ejemplo, el ETF que replica al SP500, ¿vale? Pues uno de los que, bueno, más importantes, ¿no? Que marcan tendencia. Vemos como las medias, sobre todo la media de 30 semanas, que nosotros es la que seguimos, es bajista. Entonces, Javier, para que el que está viendo el gráfico y demás, la media de 30 en este gráfico del SP500, ¿cuál sería? esta sería la media de 30 semanas. Sí, pero ¿cuál de las que aparecen ahí? Porque ¿Cuál tenemos de dos las que rojas. aparecen aquí? Sí, Exacto. eso es. Sería esta, bueno, que cuando sube es azul y cuando baja es roja, ¿vale? Sería la que Perfecto. está más pegadita, eso es, al gráfico. Sí, Ok. está bien que hagas esa puntualización porque yo me creo que todo el mundo lo entiende y es verdad que no es así. Bueno, y además no todo el mundo nos estará viendo, ¿no? Entonces, bueno, decir que esa media es bajista de momento, por lo tanto, esa tendencia de fondo es bajista. Ahora bien, eso no quita que pueda haber rebotes como el que estamos viendo ahora. Bien, y ojito porque todavía le puede quedar continuación al movimiento. Primero sería el 4000 del SP y luego quizás el 4200. Bueno, ya vemos como incluso el IBEX parece que también lo está haciendo bien. El DAX que, bueno, aguantaba, ahora pasaba a ser uno de los peores. Quizás, pues no sé, porque a lo mejor esa crisis energética que a lo mejor está por venir, pues eso también lo está descontando un poquito el mercado. Y por último, ya que has mencionado China, es interesante, voy a poner un gráfico del ETF también. Un ETF es un producto que al final, bueno, pues agrupa muchos, por ejemplo, un ETF de China, pues este agrupa un conjunto de acciones o de las acciones más importantes de China, ¿no? Entonces, para el que no lo vea, el gráfico, esa media, precisamente que hablaba antes, ¿no? De 30 semanas, ya está comenzando a girarse al alza, ¿vale? Eso quiere decir que China le pasa un poco como al tecnológico de China. Ya ha hecho una corrección de más del 50%. Quizás se estaba adelantando un poquito a lo que es el Nasdaq. O sea, que quizás China nos está marcando un poquito el camino. Es un poquito esa economía anticíclica. Ahora hace lo contrario, ¿no? Un poco a lo que, por ejemplo, los tipos de interés, allí lo último que hicieron fue bajarlos, ¿no? Cuando todo el mundo los está subiendo. Entonces, es un poquito curioso, un poquito, yo creo que puede ser un buen indicador adelantado, ¿no? Esto de estudiar cómo lo hacen las bolsas de China o los bonos chinos, ¿vale? Y bueno, pues precisamente vemos cómo se está recuperando, es decir, lleva ya recuperado más de un 50% de lo que cayó, ¿vale? El índice, bueno, aquí pongo el ETF, insisto, que replica el índice a las 50 compañías más grandes bueno, de China, la 50 se llama, luego hay otro que es el 300, que bueno, ese ya no llego, yo ya me quedo en el 50 y vemos cómo está girando esa tendencia. Por lo tanto, oye, quién sabe, a lo mejor resulta que conseguimos esquivar la recesión. Si a China le va bien, a lo mejor no estamos tan mal como todo el mundo pronostica, ¿vale? Pero bueno, yo me debo al gráfico al final, porque ese es el que me da el dinero. Sí. Y lo cierto es que no es tan catastrofista, ¿vale? Es que yo soy muy de redes sociales, sobre todo, bueno, de Twitter y tal, y es que, madre mía, es que, de verdad, o sea, es que estás media hora leyendo y es que te vas a una esquina a llorar. O sea, así de claro, ¿no? Yo esta vez difiero, fíjate que siempre, más o menos yo creo que vamos al unísono, yo difiero un poquito porque veo lo que tú dices, pero creo que es por distintos temas. Yo pienso como tú que sí que China va a tener quizás un repunte ahora, pero ¿por dónde venía? Es decir, al estar cerrado, digamos, esa política que creo que lo hablamos aquí también la última vez, que es que China también sigue con esa compra de deuda y demás, porque lo que pretenden o lo que explican es que ellos lo que quieren es que esa parte de la oferta empiece a producir más para atenuar los precios. Lo que hablábamos aquí es cómo va a hacer eso sin explicarlo bien, ¿no? A diferencia de lo que está haciendo el resto del mundo, que es esa subida de tipos fuertes, pero yo creo que lo que es la recesión, yo creo que ahí es por eso te digo donde difiero, yo lo que quizás
cuando tú lees en Twitter, como tú dices, porque podemos decir que Twitter es la red social para el mundo de las finanzas, a lo mejor ser tan catastrofistas, etcétera, no, pero yo pienso que sí por una serie de condiciones. El otro día aquí, el viernes, mostraba yo una serie de gráficos de lo que de lo que están haciendo ya los consumidores en Estados Unidos, ¿no? Y por un lado se veía, si te fijas, toda esa parte, toda esa corriente de la nueva alimentación, de que todo sea más sano, etcétera, que vamos a llamarla un poco premium, estaba empezando a caer con fuerza. Es decir, las personas, aunque tenían esa conciencia, lo que eran las marcas conocidas estaban empezando a caer bastante. Y ya no solamente era por ese lado, sino el otro gráfico lo que mostraba era ya sectores en los cuales el consumidor americano ya en el mes de mayo estaba cortando de forma muy fuerte lo que era esos gastos. El primero que salía, fíjate, que aquí en España ya sabemos que es complicado, es el de las salidas nocturnas a cenar, ¿no? Había prácticamente una rebaja del 50% de alcohol, etcétera. Es decir, ya en Estados Unidos esa fuerte subida de tipos, que posiblemente el mes que viene tendrá otra, ya está empezando a afectar. Y luego se habla a nivel internacional, ahí ya si quieres tú ya me dices si a veces haces inversiones o no, de que yo no creo que haya una burbuja internacional en el tema inmobiliario, pero sí que es verdad que empieza a preocupar un poquito porque en ciertos países sí que han subido mucho los precios, van a subir los tipos y ahí puede haber serios problemas. Sí, bueno, empezando un poco por el final, efectivamente, sobre todo a ver, cuidadito porque el sector del ladrillo, el inmobiliario, es muy sensible a los tipos de interés. De hecho, lo que era las hipotecas a 30 años en Estados Unidos estaban por encima del 6%. O sea, es decir, es que eso es una pasada. Aquí en Europa, bueno, ya están empezando a subir a tipo fijo. Yo ya las estoy viendo al 2, 2,5, incluso un poquito más. Claro, todo eso al final es un parón en el sector, porque, claro, si la gente no puede financiar, entonces no se compra y se vende. Entonces, yo creo que por ahí, más que una burbuja, que al final lo de caro y barato es muy relativo, porque siempre hay que contemplar qué escenario se mueve, ¿no? Sobre todo escenario de tipos, ¿vale? Porque algo puede estar muy caro, pero si el dinero es casi gratis, puede seguir estando mucho más caro durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, es importante analizar el entorno. Entonces, si nos vamos ahora a un entorno en el que el dinero no va a ser tan fácil de conseguir, ya digo, bueno, burbuja o no, no lo sé, pero si al final hablamos de que se va a vender menos, pues entonces, hablando de pinchazo de la burbuja, bueno, vamos a ver, es que vamos un poco a eso. Sí. ¿Vale? Entonces, yo sí que no, a mí no me gusta hablar de burbujas porque, como digo, al final eso es muy relativo a las condiciones particulares de cada fase, digamos, económica. Pero ahora mismo lo que están haciendo es, bueno, pues están tomando medidas para que eso, bueno, pues de alguna manera se pare, ¿vale? Se pare o ya no sea tan fácil, ¿no? Conseguir dinero. Sobre el lujo que también comentabas, esto de las comidas premium, que la gente sale menos, ahora ya se consume menos productos superfluos o no necesarios. Claro, tú ves, por ejemplo, aquí pongo en el gráfico en pantalla, el Amundi SP Global Luxury. Bueno, es que no es de ahora, es que lleva desde primeros de año de 2022 en una tendencia bajista. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que efectivamente, que luego se ve reflejado en otros datos, como mencionas, ¿no? En otras series de gráficos, claro, lógicamente. Pero a mí lo que me interesa al final es intentar adelantarme a eso, ¿vale? Entonces, para adelantarse a eso, al final, lo mejor es, bueno, primero entender el análisis que estamos haciendo, ¿no? De la situación y que luego, bueno, efectivamente, a ver, yo cuando comento, ¿no? Oye, se ven brotes verdes en otra economía, en otras economías oye, que es la segunda más grande del mundo, China. Sí. Y si a ellos no les va mal, por eso digo que no me cuadra del todo,
¿vale? Por eso digo que no me cuadra del todo una recesión muy profunda. El mercado sí que lo descuenta. De hecho, lo hemos visto, como digo, cuando caen las materias primas es porque el mercado dice, oye, que a lo mejor la parte de la demanda empieza a caer y entonces, claro, si hay menos demanda, la oferta se mantiene, pues ¿qué es lo que pasa? Los precios al final bajan, ¿no? Y bueno, eso es la pescadilla que se muere la cola, ¿no? La confianza del consumidor, ya que comentabas, bueno, ciertos datos, está en mínimos en Estados Unidos. Sí. Eso normalmente lo que anticipa es un aumento del desempleo, Ujú. ¿vale? Es lo que suelen decir los expertos. Efectivamente, si tú ves las series de los gráficos, confianzas del consumidor bajas suelen anticipar, como digo, desempleo. Todo, eso todavía no lo hemos visto. Por eso digo que el mercado está un poco ahí, que no sabe muy bien qué hacer porque tiene los indicios, pero todavía no se ha manifestado. ¿Vale? Sí que en ciertos gráficos o sectores sí, he comentado el lujo, efectivamente, en el lujo se ve muy claro. En las bolsas, que llevan un 20% de caída, ojo, también se está manifestando, pero hay sectores que se libran, que se salvan, los famosos defensivos, ¿vale? Ujú. Bueno, se libran, que caen menos, hay alguno incluso subiendo. Claro, claro, sí, cuando digo que se libran, ojo, no es que caiga, no han caído un 20, claro, igual han caído un 5, ¿vale? Sí, ¿Eh? sí. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Yo como gestor profesional es lo que hago, busco refugiarme en aquellos que al final bajan menos. Intento tener, lógicamente, una opinión formada de lo que, del entorno y de lo que me puedo encontrar. Entonces, por eso yo te comparto contigo, efectivamente, hay ciertos gráficos que sí que descuentan una recesión muy clara, Ujú. ¿vale? Pero luego hay otros que me dicen que quizás pues no sea para tanto. Ya veremos, es que esto al final es un poco adivinar el futuro. Si vemos que efectivamente se confirma y efectivamente ya todos los gráficos van acorde a eso, pues bueno, tomaremos medidas más concretas. Pero yo de momento sigo buscando esos sectores, como digo, y rentas variables que caen menos también es muy interesante. Ahora es el IBEX bueno, y Noruega y alguno más por ahí, pero también, efectivamente, son sectores. Ahora el Teleco parece que lo está haciendo muy bien. Las utilities, servicios públicos, pues siguen siendo unos defensivos que funcionan muy bien. El sector salud ahora también empieza a hacerlo bien. Bueno, son los clásicos. El que me está fallando, que antes lo has comentado, es el inmobiliario. A mí el inmobiliario no sé por qué, bueno, sí sé por qué, por los tipos de interés, pero no está funcionando y yo ahí sí que lanzaría un warning de, oye, que a lo mejor es momento de, bueno, pues a lo mejor de recoger un poquito. Voy a poner el gráfico, ¿no? Del real estate en Vale. Estados Unidos. Eh, bueno, ha caído como el mercado. Tampoco es que de momento no ha hecho una cosa terrible. Bien, está Ujú. ahora recuperándose, pero bueno, ya vemos ahí signos como en el sector lujo que, bueno, donde el dinero se aparta. Sí, sí, como tú dices, a esos precios es complicado. Y lo otro que decías de las materias primas, y yo también lo miraba aquí, no exactamente los que has nombrado, pero veía la avena, el trigo, el maíz Mm, y demás. Y ahí ves que también esas materias primas han caído y como tú dices es porque vienen descontando que al haber menos demanda por esa fuerte subida de tipos, pues claro, la gente va a dejar de consumir, con lo cual están adelantando que los precios vayan a caer, igual en parte también por lo del crudo. Lo único que, bueno, ahí vamos a ver qué sucede estos días, porque si ayer se hablaba del posible default de Rusia y Rusia amenazaba que a ver quién era el guapo que mm, diplomáticamente daba el paso porque iba a mm, responder de otra forma, hoy se mm. habla también del default a lo mejor de Argentina, porque resulta que tiene los bonos ligados a cómo va la inflación y parece ser que Claro, nadie los quiere. Con lo cual, ahí, no sé, se empieza a hablar de distintas partes y un poco como lo que tú dices. Es decir, digamos que ahora estamos en un impasse, ¿no? No sabemos muy bien hacia dónde va a caer la báscula, si para una recesión muy, muy fuerte, para una recesión menos fuerte, o que a lo mejor no quede en nada, pero bueno, yo siempre digo, o recuerdo, ¿no? En el año 2019, simplemente sin todo este escenario macro que teníamos con tantos problemas, solamente teníamos el tema de que iban a subir los bancos los tipos de interés, iban a recortar
pues esa cantidad de dinero que metían en el mercado. Se hablaba de recesión, pues ahora veremos qué ocurre, pero yo ahí ya te digo, comparto contigo que lo de China yo creo que va a tener quizás una reapertura buena y potente y que allí incluso su propia demanda interna va a tirar mucho porque llevan que prácticamente 3 meses cerrado, con lo cual van a tener como un segundo COVID, ¿no? Podemos decir, un 2.0, donde ahora el consumo interno de China yo creo que va a tirar pues con mucha fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que descuenta el gráfico, desde luego, ¿eh? Sí. Y no solo, bueno, luego ves emergentes, es verdad que, bueno, no son todos iguales, o ves incluso Japón, parece que también lo está haciendo bien. O sea que por eso digo que, bueno, no están todos convergiendo bueno, pues a ese entorno pesimista y recesivo, ¿no? A ver, es cierto que puede pasar, ¿no? Como con el COVID, que digamos, pues tengamos 2-3 meses de crecimiento negativo, como le gusta decir a los del gobierno, ¿no? De crecimiento negativo y luego otra vez vuelva a despegar. Yo creo que eso también va a estar muy ligado bueno, al final, si se aclara un poquito el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, está claro. Ahora se ve muy complicado, y muy distante, ¿no? Ese horizonte de que bueno, pues de que se solucione, pero desde luego, si eso se solucionara, bueno, si decían, ¿no? Las materias primas agrícolas, que es el gráfico que tengo puesto en pantalla, Sí. si ya han caído con la guerra a plena potencia, pues tú imagínate, ¿no? Que, oye, pues llega a un acuerdo y se acaba el conflicto, pues eso quería más, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque al final la oferta, pues, podría fluir de nuevo, ¿no? O sea que, bueno, cuidadito con tener esas ideas preconcebidas. Al final lo importante es lo que nos dice El gráfico. el gráfico, porque efectivamente es la manifestación. A ver, el mercado tampoco es que sea Dios, no sabe lo que va a ocurrir, pero tiende a descontar muy rápido, ¿vale? Todo ese escenario. Y esa caída en las materias primas, es verdad que lo que está descontando es, pues quizás una ralentización barra recesión, ¿vale? Eso es la primera lectura que hay que hacer. Bueno, luego ya en ese entorno, pues efectivamente los bonos, pues también es muy importante echarles un ojo. En teoría, lo que es la rentabilidad de los bonos debería de caer en un entorno recesivo, ¿vale? Eso todavía no lo hemos visto, ¿vale? Porque no hay recesión todavía, ¿vale? Entonces, si vemos una caída en las rentabilidades de los bonos, eso también nos va a dar una pista, ¿vale? Es la siguiente pieza, digamos, del dominó que tendríamos que ver para que esa tesis, digamos, se fuera confirmando, ¿vale? Yo voy diciendo un poquito, bueno, pues lo que debería de pasar para, como digo, ¿no? Pues al final, antes de que lo publiquen, nosotros ya saber, ¿no? Que la economía está en recesión, porque, como bien sabes, al final son datos atrasados y puedes estar, ¿no? En una recesión, pero no lo sabes hasta dentro de 3 meses. Exacto. Es una cosa, entonces, bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer. Y ya para... esos gráficos. Y ya para terminar, he leído así por encima, a ver tú qué opinión tienes, que digamos de las bolsas mundiales, la que menos está sufriendo en sí, en toda esta circunstancia, es la de Reino Unido, el FTSE 100, que está cayendo menos que el resto debido al componente de sus empresas que dicen que son más, o sea, dentro del componente de lo que es el FTSE 100 hay muchas empresas relacionadas con las materias primas y eso está atenuando que haya caído y esté sufriendo menos que otras. Sí, mira, estaba buscándolo, a ver si me sale. Aquí lo tengo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también el efecto de la divisa, ¿vale? Porque, bueno, eso es importante. Si además compensa los dividendos sumando valor al índice, pero bueno, es verdad, si nos vamos directamente a pues, un indicador, ¿no? Que es muy fácil, la tasa de cambio, ¿no? El ROC. La tasa de cambio a un año, ¿no? Pues si lo comparamos con el S&P 500,
y lo hacemos, ¿no?, semana a semana, pues nos damos cuenta que efectivamente el FTSE 100 inglés lo está haciendo bastante mejor. Y no te quepa la menor duda, Sergio, es porque tiene componentes o tiene una mayor exposición a sectores que lo están haciendo mejor. Claro, ¿cuáles son esos? Pues al final, los que mejor lo han hecho de momento son petróleos, materias primas, digamos, pues eso, metales, mineras, etcétera, que de esas tiene un montón, el FTSE 100, sí. Y luego, bueno, otras que pueden ser financieras, ¿vale? Eso también le ha venido muy bien al IBEX. Precisamente. ¿Por qué el IBEX ahora también es de los fuertes? Pues porque los componentes que lleva al final es pues energía, mineras no, pero sí es verdad, servicios financieros lleva mucho. Entonces, bueno, hay que ser inteligente también por ahí y decir, oye, o estoy en cash, en liquidez, ¿no? O una parte, o estoy precisamente metido en aquellos que bajan menos. Nada, yo sí, en el fondo que gestiono sí que llevamos ese índice, también llevamos un poquito de el SMI suizo, ¿vale? Ahí es verdad que lo que es la divisa sí que nos ha beneficiado bastante porque ante la duda, al final el franco suizo también es verdad que actúa como refugio, como está haciendo el dólar también un poquito. Sí, Entonces, porque bueno, ha subido tipos, ¿no? claro, bueno, aquí la cosa es la batalla entre los bancos centrales, ¿no? Si uno lo sube antes que el otro, lo sube más, supuestamente su moneda vale más y entonces el par, el cambio, en ese caso, pues sube más, ¿no? O sea, Sí, moneda sí. sube más y eso te beneficia si tienes inversiones denominadas en esta divisa, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, la libra tampoco es que lo haya hecho muy allá, pero bueno, es verdad que el gráfico lo hace bien. Está lateral, ¿eh? Tampoco es que sea alcista ni mucho menos, está lateral. Pero yo sí que usaría, vamos a ver un poco cómo evoluciona, porque claro, si nos metemos en una recesión y luego todas esas mineras caen, pues el Fuji va a caer, está claro, ¿no? Pero bueno, Sí. yo tiendo a buscar lo fuerte y efectivamente esa sensación que a ti te daba se confirma con el gráfico, sí. Perfecto, pues Javier, un placer como siempre. Si quieres, para todos los que nos oyen, dónde te pueden localizar, cuéntales cuál es el nombre de tu fondo para que así también lo puedan buscar. Muy bien. Bueno, sobre todo yo estoy por la red social Twitter, ahí @JavierAlfayate, con Y, todo seguido. Y también, bueno, que soy gestor del fondo GPM Gestión Global y GPM Tendencias Internacional, que ahí, pues bueno, ahí estoy, pueden ver los resultados y bueno, y por supuesto que pueden suscribirlo sin ningún problema. Pues un placer, Javier. Nos vemos en unos días, siempre y cuando no te hayas ido antes de vacaciones. Y muchas gracias por aportar todas tus ideas y todos tus conocimientos. Muy bien, gracias a vosotros y hasta la próxima, Sergio. Chao, chao. Vamos a hacer ahora un descanso.